hechizos, lecturas. Bueno, soy esotérica más que nada. Pero también tengo muchas historias que me gustaría compartir con ustedes. Eh, por ejemplo, yo cuando era niña escuchaba a mi familia, en los domingos se reunía y escuchaba las historias y luego no podía dormir buen tiempo. El tema es que hubo uno que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con que qué pasa cuando a una persona antes de morir hace un juramento. Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si tienes tu pareja y dices, o él te dice, ¿no? Cuando yo muera voy a venir por ti. O que digan entre amigos, ¿no? Cuando muera voy a visitarte para decirte si existe otra vida. Esas promesas, aunque las hagan en un momento de jajaja, que no pasa nada, tienen poder. Y esta historia que les voy a relatar es muy impresionante. Bueno, respecto a mi familia, ah, yo soy una mezcla de sangres tremenda, ¿no? Sangre gitana, sangre española, bueno, española, gitana, em, hasta China, también raza china. Y cuando llegaron a Perú, mis los dos hermanos Barrios, venían de Soria, un lugar llamado Soria. Em, Uno se había casado con una gitana, bueno, es toda una historia. El asunto es que llegaron al Cusco y en el Cusco hicieron pues fortuna. Ellos llegaron a tener terrenos y antes se acostumbraba que a los campesinos que vivían ahí, que eran súper pobres, los contrataban para trabajar y no les pagaban. Y no solamente era mi familia, eso ha sido en todas las familias. También, imagínense cuando habían los esclavos, ¿no? Que los traían de África. Pero acá no eran así, no los castigaban, no les lastimaban, al contrario. Y todos ellos acostumbraban decirles, en este caso a mi abuela, a mi bisabuela, le decían mamá. Y al abuelo, bisabuelo le decían papá. Entonces, eh, para no ser tan larga la historia, se casaron un par de campesinos o indígenas, quechua hablantes, no hablaban castellano. Se casaron y vivían o sea, mis abuelos tenían tierras en la Puna. La Puna no es Puno, sino es que ellos estaban en el Cusco, pero a las afueras del Cusco tenían un tremendo terreno, ¿no? Donde había inclusive molino y eh, un tal Juan Velasco Alvarado se los quitó, se los robó. Pero ese no es el tema. Entonces, en ese lugar iban a una o dos veces al año, tenían su casa ahí y se quedaban durante la cosecha. eh, y por eso las mujeres indígenas se encargaban de la casa y los hombres del campo. Entonces esta pareja eran de ahí, de la cuna, y se casaron. El hombre estaba obsesionado con la mujer, una indígena jovencita, ¿no? Bonita. Y le dijo que ni la muerte los iba a separar. Así contaban ellos, ¿no? En su idioma le dijo, ni la muerte nos va a separar. Y se enferma grave. Ellos tenían se llama choza, tenían una choza.
donde vivían. Felizmente no tenían hijos. Y el hombre se enferma de gravedad y se da cuenta que va a morir. Y antes de morir le dijo, voy a venir por ti. Tú no vas a ser de nadie. Voy a venir por ti. Y se murió. Entonces, ¿qué creen? Después que lo enterraron y todo, la mujer fue a su casa, ¿no? Le acompañaron unos familiares, luego ya la dejaron sola. La primera vez que la dejaron sola, a los 3 días más o menos, se le presentó. Se le presentó el fantasma, el espíritu, qué sé yo, del marido. Y quería llevársela. Ella sentía, la clásica, ¿no? Pero ella sentía que se le echaba encima y que la jalaba y la jalaba y llegó a verlo. O sea, sí vio. No es como cuando tienes parálisis de sueño y no ves nada, ¿no? Y le decía, ven conmigo, ven conmigo. Por eso yo me pregunto, ¿qué fuerza pueden tener los espíritus en estos casos, no? Él no quiso trascender, no quiso cruzar al otro lado, quería llevarse a la mujer. Ella, muerta de pánico, fue a la casa donde estaban mis abuelos, mis tíos, gritando, llorando, asustada, porque no quería pues que se la lleven. Y entonces mi abuela le dijo que durmiera en la cocina. Ahí preparó su cama, que en esos casos eran pellejos de animales, ¿no? Preparó su cama. No es nada cruel lo que les estoy contando, es algo verdadero. Así era antes la vida en las haciendas, ¿ok? Entonces, y la dejaron ahí. Y en la noche, a eso de las 3 de la mañana, empiezan los gritos de ella. Y mi abuelo fue testigo. Él no veía a nada, pero veía cómo la levantaba, cómo la jalaban de las piernas, ¿no? Y la mujer se agarraba de donde fuera, gritaba. Y bueno, mi abuelo sabía eso de que hay que insultarles, ¿no? Cuando tenía agua bendita, ni correa, ni nada. Simplemente empezó a insultarles, déjala, suéltala, vete, lárgate. Y ya pues llevaron al cura y todo lo demás, pero no dejó de pasar este fenómeno. Hasta que, bueno, le dijeron a mi abuelo que tenía que tener una correa a la mano con hebilla de acero y darle duro cuando volviera a aparecerse. Y así, efectivamente, ya estaban armados, ya tenían agua bendita y todo lo demás. Cuando empezó, otra vez vino el hombre a llevarse a la chica. Entonces echaron agua bendita, las mujeres rezaban y mi abuelo agarró una correa y con la hebilla así daba en el aire, ¿no? Donde se suponía que estaba el espíritu, diciendo toda clase de groserías, ¿no? Lárgate, vete. Y pusieron unas hierbas alrededor de la casa, echaron agua bendita en todas las esquinas de esa casa, ¿no? De la del campo. Y fueron a la tumba de este espíritu, pues, a la tumba. Le tuvieron que hacer una misa, hablarle, decirle que ya no estaba en este mundo y que siga su camino y que deje en paz a la que había sido su mujer. Y pusieron una especie de seguro, no me acuerdo qué es lo que pusieron, pero pusieron algo encima de su tumba para que ya no volviera a producirse esto. Y bueno, pues sí funcionó. Dice que la mujer sí, ya no se le apareció, pero tampoco pudo volver a tener familia, porque cada vez que ella se juntaba, porque ellos no se casaban, se juntaban con alguien, el hombre moría. Parece mentira,
pero es verdad, sucedió. Yo de mi familia he aprendido tantas cosas y doy fe de esto. Sí, no hagan promesas en vida que luego, después de la muerte, no van a poder evitarlas. Bueno, esta es una de las historias. Los dejo, los quiero mucho y nos vamos.